Versículo 2, sean todos bienvenidos. También damos la bienvenida a aquellos hermanos o amigos que nos escuchan a través de la Radio Vida. Bienvenidos en esta noche, gracias por la sintonía. Y también a aquellos aún de la iglesia o de la congregación que están en la línea, también le damos la bienvenida. Con los que nos van a ver luego. Mateo capítulo 3, versículo 2. Vamos a usar este versículo como base para nuestro estudio el día de hoy. Lo tiene. Está, ¿qué dijera? Dice el versículo 2. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Puede tomar asiento. Nosotros hemos venido hablando sobre la doctrina del arrepentimiento las últimas semanas. Y hoy vamos a tratar de empezar a ver la naturaleza del verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento bíblico. Quisiera recordar una de las definiciones que leímos la semana pasada del teólogo Wayne Grudem y la otra del doctor Martin Lloyd-Jones. De hecho, esta segunda nos servirá como introductorio a lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero el teólogo Grudem define el arrepentimiento de la siguiente manera. El arrepentimiento es una tristeza sentida de corazón por causa del pecado, una renuncia al pecado y un propósito sincero de olvidarlo y caminar en obediencia a Cristo. O sea, cuando uno mira la definición del arrepentimiento de esta manera, lo único que podemos pensar es que el arrepentimiento es producto de Dios y no del hombre. Mira la definición del doctor Martin Lloyd-Jones, que es un poco larga, pero es muy interesante. Lo íbamos a leer la semana pasada, pero no estaba bien copiada. Miren lo que dice. Arrepentimiento significa que uno se da cuenta de que es culpable, un vil pecador en la presencia de Dios, que merece la ira y el castigo de Dios que se dirige hacia el infierno. Arrepentimiento significa empezar a darse cuenta de que eso que se llama pecado está en uno, que uno anhela verse libre de él y le da la espalda en todas sus formas. Entonces, renuncia al mundo cualquiera que sea el costo. Renuncia al mundo en su mentalidad y perspectiva en la práctica. Se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue a Cristo. Sus más allegados e íntimos y el mundo entero puede considerarlo como un necio o decir que tiene una manía religiosa. Puede que tenga que sufrir pérdidas financieras, pero no importa. Eso es arrepentimiento. Gloria a Dios por la capacidad que le da a estos hombres de poder escribir esto y ponerlo de una forma mucho más fácil para que podamos entender. Hermano, el arrepentimiento es una gracia del Espíritu de Dios, por la medio del cual nosotros como seres humanos o como pecadores nos humillamos internamente y eso luego se manifiesta de una forma visible. Cuando pensamos en el arrepentimiento, hay un teólogo que describe el arrepentimiento con 6 ingredientes. Él dice que todos ellos tienen que ir juntos, que uno de ellos que falte se pierde, digamos, la veracidad del arrepentimiento bíblico. Déjenme leerlos rápidamente y vamos a empezar a estudiarlos. Por obvias razones no lo vamos a mirar los 6 hoy, pero sí al menos vamos a mirar 1 o 2.
Dice, la primera ingrediente, el primero, perspectiva del pecado. La segundo es una tristeza por el pecado. El tercero, confesión del pecado. Cuarto, vergüenza por el pecado. Quinto, odio por el pecado. Y en último lugar, y no menos importante, abandono del pecado. O sea que si usted dice que se ha arrepentido, pero todavía no se ha percatado de su pecado, no tiene tristeza por el pecado, o de pronto tiene tristeza por el pecado, percepción del pecado, pero no confiesa su pecado, no hay vergüenza, no hay odio, o no se aparta del pecado, pues ese arrepentimiento está en tela de juicio. Así que miremos en primer lugar, percepción del pecado. ¿A qué nos referimos cuando decimos, a ver, vamos a copiarla por aquí, percepción del pecado? ¿A qué nos referimos con esta palabra sobre todo? Percepción. ¿Cómo? Que sabemos, dice la hermana. ¿Qué más viene a su mente cuando usted escucha esa palabra? Por alguno dice, primera vez que escucho eso. O diríamos que otra forma de percepción sería percibir. Entonces, esa percepción estamos hablando que es el reconocer. Vamos a ponerlo por aquí. Es reconocer pues el pecado. O sea, la percepción es el acto de reconocer el pecado o el acto de reconocer que soy pecador. Y una vez más, este es un acto que aunque somos nosotros los seres humanos los que reconocemos, no se origina en nosotros. ¿Por qué? Porque el hombre nunca se considera pecador. El hombre siempre se considera bueno. No, yo soy bueno, yo no le hago nada. La gente cree que pecador es solamente el que mata, el que roba, el que tiene 2 o 3 o 4 mujeres, o si es mujer tiene 2 y 3 y 4 hombres. Eso es pecado. Pero no, el resto de gente no se reconoce como pecado. Y la primera medicina que Cristo nos da es el colirio, ¿no? Recuerde que la iglesia de Apocalipsis, a la iglesia de la Odisea, Dios le dijo, te recomiendo que compres de mí colirio. ¿No? ¿Y qué es eso? Dirá usted. Es un medicamento que se pone en los ojos para que la persona pueda ver con claridad. Vamos a Hechos, capítulo 26, versículo 18. Hechos 26. Y obvio, ¿no? Estamos hablando de estos ojos pues a nivel espiritual. Porque muchos de nosotros o muchas personas, pues sus ojitos físicos funcionan bien, aunque tengamos que usar gafas, pero pues funcionan, ¿no? Podemos ver. Pero a nivel espiritual, de lo que estamos hablando. Hechos 26, versículo 18, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Dios, de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en sí mismo, en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Otra cosa que pensaba, o que podemos pensar, o que podemos definir esta percepción del pecado es como volver en sí. Y esto lo vemos en el hijo pródigo. Allá en Lucas 15, 16, todos conocemos la historia. Dice que el hijo pródigo volvió en sí. En inglés a veces lo llaman el aha moment, ¿no? El momento que en español los mexicanos dicen, le cayó el 20, como que despertó, ¿no? El hijo pródigo dice que volvió en sí. O sea, se vio a sí mismo
como un pecador y nada más que un pecador. Así que antes de poder nosotros mirar a Cristo como la solución a nuestro problema, primero debemos volver en sí mismos, es decir, reconocer que somos pecadores. Reconocer mi condición de pecador. Vamos a mirar un poco al rey Salomón hablando sobre esto en Reyes, en Primera de Reyes, el primer libro de Reyes. Yo cada vez que leo uno de estos pasajes me acuerdo de las palabras que me dijo esta persona, entonces siempre corrijo. Yo digo, no vaya a ser me esté escuchando y al rato me llame y me diga lo mismo. Primer libro de Reyes, es que traumado. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 46 hasta el 49. Lo tiene, primer libro de Reyes. Cierra la Biblia y empieza a abrir de allá para acá y aquí lo encuentra rapidongos tongos. Después de Josué y todo eso, Samuel, por ahí lo encuentra. ¿Lo tiene? Dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, eso lo sabemos, nomás no lo usemos como excusa, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y los lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Y 47. Y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren y oraran a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. 48. Y si se convirtieren a ti, ¿de qué? De todo corazón, es decir, con todo su ser y toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieras llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Ahí está la palabra clave una vez más, volverse en sí. Esta fue la misma palabra del hijo pródigo, ¿no? El rey Salomón, allá en Reyes, describe que el pueblo estaba cautivo por causa de su iniquidad, por consecuencia de su pecado. Lo mismo que el hijo pródigo pues terminó de la forma más vil o más baja que podía terminar. Gastó todo su dinero en los placeres de la vida. Versículo 17 dice que volvió en sí. O sea, es decir, que entendió que había pecado. Y el rey Salomón está diciendo aquí, Señor, y si ellos volvieran en sí en esa tierra, es decir, si la circunstancia que están viviendo los haga reconocer que habían pecado. Por ejemplo, en el caso del hijo pródigo, podemos decir que la situación que estaba viviendo, ¿no? Añorando comer la comida que comían los marranos o los cerdos, lo hizo volver en sí, lo hizo reconocer su pecado. Y todos recordaremos la historia que él dijo, que él programó un discurso, ¿no? Cuando llegue mi padre le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Que aquí podemos añadir algo interesante, ¿no? Cuando uno reconoce el pecado, note que él no empieza a echarle la culpa a nadie. Él dice, yo he pecado. A veces nosotros reconocemos el pecado. Hermano, perdóneme porque le grité, pero es que recuerde que le grité porque usted... No. Siempre estaba buscando cómo justificar lo que hicimos. No, simplemente él dijo, he pecado. Él volvió en sí. Entonces el hombre
El arrepentimiento verdadero te lleva a reconocer y a considerar cuál es tu pecado y que el pecado es una plaga en nuestro corazón. Y yo creo que esta debe ser la experiencia de todos aquellos que decimos conocer a Jesucristo. En algún momento tuvimos que haber reconocido, Señor, estoy pecando contra Dios. Y no estamos hablando de que usted mató, no. Hemos pecado. La Biblia dice, todos hemos pecado. Y lo acabamos de leer aquí en Reyes. Dice, no hay hombre que no peque. Ahora pregunto yo en mi ignorancia, ¿es ese versículo la excusa perfecta para que tú y yo sigamos pecando? De ninguna manera. Pablo dice, de ninguna manera. O sea, no tenemos excusa. En Génesis vemos que cuando Dios empezó a crear todo en el principio, lo primero que hizo fue que creó la luz, que había tiniebla en la tierra. Bueno, de la misma manera, lo que Dios hace en el corazón del hombre es que la luz de Cristo entre para que ilumine nuestra vida y podamos ver nuestra condición. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, antes de llegar a Jesucristo, y quizás los que están aquí que todavía no han llegado a Jesucristo, por ejemplo, los niños podrán decir, no, pero es que yo soy bueno. Eso es lo que tú crees, niño, tú no eres bueno. Eres un pecador. Eso enseña la Escritura. No le haces mal a nadie, pero eres un pecador. Eso dice la Escritura, eres un pecador. Y como consecuencia de que eres un pecador, estás destituido de la gloria de Dios. Incluyendo a los más bebecitos, incluyendo a Alicia, yo le digo Alicia, pero yo sé que no se llama Alicia, pero yo ya se me pegó. Que es la más bebé en este momento, por lo menos aquí te presente. Es pecadora. Pero los hombres, para poder llegar a Cristo, tenemos que ver cuál es nuestra condición. Porque muchos de los que están aquí, antes de llegar a Cristo, se sabían la historia de la cruz del Calvario al derecho y al revés. Es más, se sabían hasta las 7 palabras de Jesucristo en la cruz. Muchos, bueno, no todos, pero quizás algunos hasta hicieron procesiones. Pero solo hasta que Cristo les permitió ver su condición, ustedes dijeron, ahora sí entendí por qué fue que murió en la cruz. Bueno, hablando de los adultos, ¿no? Porque quizás los más jóvenes, pues no, gracias a Dios, no entraron mucho en ese rollo porque pues nacieron en hogares cristianos, ¿no? Donde los papás predicaban o conocían a Jesucristo. Alguien dijo lo siguiente: el ojo es hecho tanto para ver como para llorar, pero primero debe ver y reconocer el pecado antes de que pueda llorar por él. Tenemos que reconocer primero el pecado. Entonces, ¿qué podemos concluir hasta ahora? Que donde no hay reconocimiento del pecado, no puede haber un verdadero arrepentimiento. Donde no hay un reconocimiento del pecado, no puede haber un verdadero arrepentimiento. ¿Y por qué a veces no reconocemos el pecado? Pues muy fácil. Porque siempre, y creo que a todos los que estamos aquí presentes y quizás los que me estarán escuchando podrán identificarse con esto, siempre es mucho más fácil ver las fallas y los pecados de los demás mientras no vemos nuestros pecados o nuestras fallas. Por eso el salmista oraba, Señor, líbrame de los que me son ocultos. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque nuestro amor propio no nos permite ver nuestras vidas deformadas. Nuestro amor propio no nos permite ver, o el amor que nos tenemos a nosotros mismos a veces nos impide ver que estamos mal.
que somos pecadores. Y sabe que Satanás, la Biblia dice que en 2 Corintios 4:4, tiene que buscarlo, dice que el Dios de este siglo ha cegado nuestro entendimiento. O sea, Él ciega el entendimiento. ¿Sabe? Cuando pensaba en esto, vino a mi mente un ejemplo en particular. Y yo traté de buscarlo, pero no encontré otro. Pero encontré el ejemplo de los entrenadores de los halcones. Y si alguien ha leído sabrá lo que voy a decir. Satanás hace lo mismo con los seres humanos que hacen los entrenadores de los halcones. Pastor, ¿qué hacen ¿alguien sabe qué hacen los entrenadores de los halcones? Ajá. Les tapan los ojos. Y los tienen con los ojos tapados y los alimentan por no sé cuánto tiempo. De esa manera, para volverlos más dóciles, para controlarlos. Bueno, Satanás hace lo mismo con la gente. Les tapa los ojos. Y estoy hablando de los ojos espirituales, ¿no? Ellos van por la vida, por eso dicen, ¿y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo lo otro? Y para aquí y para allá. Y los tiene con los ojos tapados, llevándolos rumbo ¿a dónde? Al infierno. Al halcón por lo menos a entrenarlo. Porque es que yo vi un programa donde algo hacían con un león y con un cocodrilo que les tapan los ojos. Yo traté de buscar bien eso para poder dárselo, pues no lo encontré fue el halcón. Dije, bueno, pues entonces vamos a la segura, al halcón. Para entrenarlo. Y Satanás hace lo mismo. Por eso dice la palabra, el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio. Pero sigue diciendo, como Dios del principio creó la luz, asimismo la luz de Cristo resplandece en nosotros. Es que Cristo es el que nos quita esa venda. No nos la podemos quitar nosotros solos. ¿Por qué, pastor? Porque añadimos lo que la Biblia sigue enseñando. Porque estamos muertos en delitos y pecados. Porque cuando estamos sin Cristo, el hombre sin Cristo ama las tinieblas, ama vivir en la maldad. Entonces, vamos ahora sí al segundo que vamos a mirar el día de hoy. Primero es ese reconocimiento del pecado, volver en sí. Vamos a mirar la tristeza. El segundo, que es tristeza por el pecado. O sea, el segundo ingrediente del arrepentimiento es tristeza por el pecado. Vaya al Salmo 38, versículo 18. Salmo 38, versículo 18. Dice el salmista, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. O sea, el verdadero arrepentimiento trae una tristeza, y no es tristeza porque te atraparon, no es tristeza por las consecuencias, es tristeza por haber pecado contra Dios. La palabra hebrea para referirse a estar afligido significa tener el alma, por así decirlo, crucificada. Y si alguien dice que está arrepentido y no hay tristeza en su arrepentimiento, podemos sospechar de ese arrepentimiento. Cuando nosotros entendemos el pecado contra Dios, quizás hacemos lo que hizo esta mujer en Lucas 7:38. Que se postró a los pies de Jesús, llorando, a regar con sus lágrimas sus pies, enjuagarlas con sus cabellos, besaba sus pies, los ungía con ese perfume. ¿Y saben lo que dijo un comentarista sobre esto? Dice que ella estaba casi totalmente disuelta en lágrimas.
Y los que estaban al lado empezaron a quejarse y Jesús exaltó lo que estaba haciendo esta mujer. ¿Por qué viene esa tristeza? Dijo un comentarista, la tristeza surge del corazón, la tristeza surge del conocimiento del pecado, es grandemente beneficiosa y es acompañada del arrepentimiento genuino. La tristeza que surge del conocimiento del pecado es grandemente beneficiosa y es una acompañante del arrepentimiento genuino. Tiene que haber esa tristeza por haberle fallado a Dios. ¿Sabe que cuando yo estaba estudiando el seminario, nos decidieron, teníamos que presentar unos sermones en la clase de oratoria, y yo decidí, como eran 3 sermones, pues yo decidí hacer de un mismo pasaje 3 sermones. Y yo decidí hablar sobre la negación de Pedro. Y cuando yo estaba tratando de leer y sacar información, llegué quizás al último sermón o a la parte donde Pedro lloraba. Y una de las cosas que decía un comentarista fue que cuando cuando Pedro lo negó por tercera vez, que fue que cantó el gallo, dice uno de los comentaristas, o varios de los que leía, ellos compartían que Jesús en ese preciso momento lo iban sacando por algún lado y que volteó y miró a Pedro, pero lo miró no como cuando usted mira a alguien que está enojado, que si las miradas mataran, lo mataba, sino que su mirada era una mirada de amor. Y eso causó ese dolor, esa tristeza en el apóstol Pedro, porque recordó las palabras del Señor Jesucristo, precisamente lo vio allá, y tercero vio esa mirada de amor que Jesucristo le lanzó en ese momento, que le había fallado. El que había dicho yo doy mi vida, el que ya estaba mochando orejas, en el momento lloró de tristeza por haberle fallado. Hermano, y eso es uno de los aspectos que tiene que hoy en el creyente es algo que constante se ve en nosotros, porque como ya leímos, le fallamos a veces a Dios. Pero se produce ese dolor, esa tristeza, o simplemente decimos, el que peca y reza empata. Como dice el adagio popular que quizás muchos de nosotros escuchamos o dijimos en el pasado. Leamos nuevamente Segunda de Corintios 7:10. Segunda de Corintios 7:10. Miren lo que dice. Corintios. Segunda de Corintios 7:10. Miren lo que dice. Yo creo que este pasaje nos trae luz a lo que estamos diciendo. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Es decir, que esa tristeza no es un remordimiento, es un dolor por haberle fallado a Dios, lo cual produce un verdadero arrepentimiento que trae salvación. Y dice, no hay que arrepentirse, o sea, de esa tristeza no tienes que arrepentirte de esa tristeza. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cuál es la tristeza del mundo? Es la tristeza de, me pillaron. Perdí mi reputación. Ya no puedo seguir haciendo lo que estaba haciendo. Eso produce muerte, o sea, eso no te lleva al arrepentimiento. O sea, esta tristeza por el pecado no es superficial. Es una agonía, es un dolor, es un quebranto en el corazón, porque sabes que le has fallado al Dios que te salvó. No es con el hombre y la mujer que te ven, porque los hombres no vemos algunas cosas, pero aquel que lo ve todo, Salmo 139.
dijo el salmista, ¿a dónde me podré meter? O sea, si me voy al fondo del mar, allí, de ahí me sacas. Ahora, y si quiere un ejemplo más vivido, pues piensa en Jonás. Jonás se le quiso esconder. Y por más que Jonás se quiso esconder, allá lo encontró el Señor, a donde él se metió. Él creyó que se podía esconder. Usted le puede esconder al pastor, al liderazgo, a su papá, a su mamá, a su jefe, a la policía, aunque es medio complicado, pero se le puede esconder. Pero a él no. Entonces es un quebrantamiento. Y lo que dice el Salmo 51, versículo 17, y si no me falla la memoria, ¿no? Es uno de los salmos donde el salmista está hablando de su pecado. Y mire mire lo que describe el salmista allí. Sí, claro, ese salmista, ese es el salmo, lo que escribió después de que había pecado y después de que fue exhortado por el profeta. Mire el versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. O sea, Dios no pide que te cuelgues en una cruz, ni que te des latigazos, ni que andes de rodillas, no sé, al cerro, no sé, en Colombia sería Monserrate o allá al Milagroso de Buga. En México, en sus países, usted sabrá cuál es. A la guadalupana, ni a esas cosas. Dice, es un corazón, un espíritu quebrantado. O sea, un espíritu, un corazón arrepentido por haberle fallado. Ahora, vamos a Joel, vaya a Joel capítulo 2, versículo 13. Y ahí nos dice algo interesante. ¿Lo tiene? Joel 2:13. Mira lo que dice. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová, otra vez la palabra convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. Todos sabemos que ellos rasgaban sus vestiduras en señal de ¿qué? De desagrado o de enojo por algo que no les gustaba. Pero parece, a mí la impresión que me está dando aquí es que al decirles rasguen sus vestiduras y no vuestros vestidos, lo que le está diciendo es, mire, no hagan las cosas de labios para afuera. Primero rásguense en su corazón. Que la acción de descontento de rasgar el vestido externo provenga de haber primero rasgado realmente tu corazón. O sea, que ese dolor esté en tu corazón. ¿Se acuerda que cuando los fariseos le estaban haciendo el juicio a Jesús, y Jesús, no me acuerdo las palabras exactas que Jesús dijo, ellos dijeron, rasgaron sus vestidos en señal de que descontento por la blasfemia de Jesús? Pero en sus corazones, ¿cómo estaban? Podridos, como dice la hermana. Por eso Jesús le decía sepulcros blanqueados. Usted va ahorita a los cementerios. Ya que digamos, usted va a los cementerios y usted ve eso muy bonito, la gente preocupada por tener eso bien bonito allí. Y hasta en mármol y tanta cosa y no sé qué y no sé cuánto. Ábralo. Eso es lo que Jesús le dijo a ellos. Por fuera ustedes muy bonitos, pero por dentro están más podridos que
que un cuerpo, ¿cómo es que se dice eso? Descompuesto. Se rasgaban sus vestiduras. Anda el escándalo. Por eso Jesús le decía, ¿cómo era que Jesús le decía? Se tragaban el camello y colaban el mosquito. ¿Era así? ¿Cierto que sí, no? O se tragaban el mosquito y se colaban el camello. ¿Coláis el mosquito, no? Sí, coláis el mosquito. Se tragáis el camello y coláis el mosquito. Miren lo que Jesús le está diciendo. O sea, el nivel de hipocresía era espantoso. Entonces, hermano, hay que rasgar el corazón. Y la palabra rasgar tiene un doble significado. En primer lugar, pues era así literal, ¿no? El rasgar el vestido, la vestidura. Pero en segundo, era una metáfora con respecto al corazón, que habla de la tristeza que producía en tu corazón por haber fallado o haberle pecado contra Dios. Ahora en la Escritura encontramos otras expresiones similares, como por ejemplo en Jeremías, anote, yo creo que va a salir al frente, no me acuerdo, pero en Jeremías 31:19, o sea, ahí está, que era por ejemplo herir el muslo, en Lucas 18:17, golpearse el pecho, ¿no? Oye, aquí es en la espalda por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Vestirse de cilicio, por ejemplo, en Isaías. En Esdras 9:3 hablaba de raparse la cabeza. No, nada que ver, yo me la rapo porque pues ya no quiero estar muy calvo, pero pues bueno. Hoy que me estaba rapando me acordé, dije yo. Ah. Entonces, todos esos son signos de expresión externos de una angustia por algo que quizás estaban pasando, pero no dice nada de lo que está pasando internamente en el corazón de las personas. Estas cosas pueden ser falsamente falsificadas, raparse la cabeza, ponerse silicio, golpearse el pecho. Es más, nosotros conocemos el dicho ese, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. O sea, quizás algunos de ustedes lo habrán repetido, ¿no? Yo no sé, ¿por qué es que dicen eso? Alguien que me diga rápidamente, el que se acuerde, pues si es que algún día lo hizo. No lo hice, pero ese es como un castigo propio, autocastigarse. Autocastigarse por el pecado, ¿no? El pecado es Ok. También había un rezo en la iglesia católica, Ajá. no me acuerdo. Sí, sí, algo así. Y la gente entre más rápido lo hacía, mejor, ¿no? Para volver a lo mismo, ¿no? También en el pecho. Ah, pues lo que hice aquí. Pero bueno. Pero no dice nada. Eso puede ser falsificado fácilmente. Pastor, ¿de vestir de silicio es negro? No, ellos se ponían, era ceniza, ¿no? Y ellos echaban una ceniza encima y Yo pensé que era vestirse de negro. no, eso ya es más una práctica más de aquí de esta sección, de esta área del continente. Ajá, yo también. Las estopas. Sí, y eso pica, ¿no? Y eso lo combinaban con la ceniza que se echaban y entonces eso producía una dolor y tanta cosa. Y lo hacían, ¿no? Muchas veces en esa expresión externa de dolor o malestar por algo. Pero bueno, lo que decía es, pero eso presenta la forma externa y no tanto lo que está pasando internamente. Ahora no estamos diciendo que algunos cristianos no estuvieran experimentando las dos cosas, ¿no? Sino que estamos tratando de decir que se puede hacer sin que internamente esté pasando algo. Lo puede hacer simplemente por aparentar o por quedar bien. Como por ejemplo, más adelante lo vamos a mirar, a ver en cuánto tiempo, sí, un artículo lo voy a decir, como por ejemplo cuando Jesús confrontó a los fariseos que cuando ayunaban ponían las caritas así. ¡Ah! Sí, entonces como que para que le dijeran, oh, que espiritual, ¿no? Pero por dentro estaban más podridos que la pudredumbre que ellos podamos imaginar.
Miremos rápido, ahorita que estamos hablando de la tristeza, en el arrepentimiento, propósitos de la tristeza. Vamos a mirar 3 propósitos. El primero es, esta tristeza debe ser para hacer a Cristo precioso. Es decir, esta tristeza que lleva al arrepentimiento no es porque me atraparon en el pecado, no es para manipular a las personas, no es para porque me duele porque ya no voy a poder seguir haciendo lo que estaba haciendo, sino que es una tristeza que quiere honrar a Dios o honrar a Cristo, porque entendemos que estamos pecando contra Él. Esta tristeza no tiene como propósito ganar favores de los hombres, ni ganar el pesar, sería la palabra, o la lástima, perdón, de los hombres, sino que es honrar a Dios, exaltarlo por mi arrepentimiento y angustia. Salmo 32, versículo 5. El salmista dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, tú perdonaste la maldad de mi pecado, Selah. Es una tristeza que quiere que Dios sea honrado. En segundo lugar, esa tristeza debe ser para abandonar el pecado. De esto hablaremos más cuando lleguemos al último ingrediente del arrepentimiento. Pero si hay angustia por el pecado, al día siguiente estás haciendo lo mismo, pues tu angustia no fue una angustia que te llevó al arrepentimiento verdadero, sino una falsa representación del arrepentimiento. Tiene que haber abandono del pecado. El Señor Jesús le dijo a la mujer, vete y no peques más. Por ejemplo, vamos a quizás un pasaje conocido también, Esaú. Esaú cuando llegó donde, Isaac, ¿sí?, para que lo bendijera, y él se enteró de que lo había bendecido, lloró, ¿cierto? Papi, por favor, bendíceme, bendíceme. Una bendición, y lloró, y cualquiera dice, wow. Yo le pregunto, ¿cuál fue la reacción de Esaú cuando terminó de llorar y se dio cuenta de que nada pasaría? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál fue su reacción? O bueno, voy a ponerlo de otra manera. ¿Cuál fue su plan después de que se dio cuenta? ¿Nadie recuerda? École, por ahí vamos. Él dijo, cuando mi papá se muera, yo lo mato a este. En otras palabras, yo mato a mi hermano Jacob. ¿Lloró? Sí. ¿Hubo un arrepentimiento verdadero? ¿Hubo abandono de su pecado? No, él seguía en su pecado. Simplemente le añadió un pecado más, una línea más al tigre. Apenas mi papá se muera, lo mato. Menos mal la mamá lo escuchó. Y vuele, mijo, porque lo van a matar. Tercero, esta tristeza debe dar paso a un consuelo sólido. Es decir, que esa tristeza, aunque hemos pecado, produce en nosotros consuelo y alivio. Es decir, que cuando usted viene ante Dios triste por haber pecado contra Él, Él te consuela. Recuerda el hijo pródigo, que es la representación de que cuando llegamos a Dios, el hijo había preparado todo un discurso para decirle al padre. Cuando el padre lo vio,
no le dio ni siquiera chance de decir el discurso. Dice que se aventó sobre él, lo abrazó, lo besó. Y cuando el hijo quiso dar el discurso ese, dijo, olvídate de eso, vístanlo, pónganle la ropa de gala. Hermano, cuando nosotros venimos ante Cristo, tristes, arrepentidos por nuestro pecado, pasa lo que pasaba cuando el ángel agitaba las aguas allá en Juan 5:4. Cuando el ángel se iba y el primero que caía ahí encontraba sanidad y consuelo. Bueno, cuando tú vienes a Cristo, esa verdadera tristeza que no solamente trae gloria a Cristo, te lleva a abandonar el pecado, pero también te consuela y trae sanidad a tu vida. Miremos rápidamente dos características. Son 6, pero vamos a mirar 2, hoy 3 características. No, ¿sabes qué? Mejor voy a dejarlo ahí. Mejor se las digo la próxima semana. Porque así entonces le digo todas 6 de una, porque hoy le digo nomás 3 y lo dejo así. Sí, mejor dejémoslas así. La próxima semana miramos empezamos desde ahí, las 3 características. Características que muestran una tristeza verdadera por el pecado. Ya que estamos hablando de esto, bueno, ¿cómo sé yo que mi tristeza es verdadera por el pecado? Bueno, si Dios nos da vida dentro de 8 días, hablaremos de ellas. Amén. Vamos a orar entonces. Eterno Señor, te damos gracias en esta tarde o noche por la oportunidad una vez más de estudiar tu palabra, por la oportunidad de estudiar sobre este tema del arrepentimiento. Oramos para que cada día nosotros podamos, oh Dios, como conocedores de tu palabra, caminar en ese arrepentimiento verdadero. Señor, que aunque en un momento en particular cada uno de nosotros tuvo ese arrepentimiento que nos llevó a salvación, entendemos que aún en nuestra vida cristiana seguimos caminando en el arrepentimiento porque fallamos contra ti. Señor, permítenos cada día reconocer ese pecado. Señor, que realmente tengamos una tristeza que sea verdadera, Señor, que sobre todo que tu nombre pueda ser honrado. Señor, oramos por aquellos que están en esta noche con nosotros, que todavía están cegados por su pecado, que el Dios de este siglo los tiene entenebrecido su entendimiento. Oramos para que tu Espíritu Santo traiga claridad a sus vidas, Señor, y ellos puedan ver la verdadera condición de su alma y puedan ver al único que los puede sacar de esa condición, Cristo Jesús. Que ellos puedan ver que son pecadores y lleguen delante de ti como el hijo pródigo, reconociendo que han pecado contra ti y que solo en ti pueden encontrar perdón, fe, arrepentimiento. Gracias, mi Señor. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén.